Vamos entonces a iniciar. Seguramente pues algunos de ustedes estuvieron conectados a las 10 de la mañana, en donde realizamos nuestro primer taller de lectura crítica, si mal no estoy. ¿Alguno de ustedes participó en ese taller? Yo, profe. Sí, Sí, ok, listo, perfecto. Bien, entonces pues ahí entonces supongo yo que el profesor Roberto les habrá contado un poco pues, de qué se tratan estos talleres. Pues yo voy a reiterar un poco también estas palabras, decirles, ¿no? Que pues ustedes que están próximos a presentar estas pruebas, y también, pues, según se mencionó en una reunión que se hizo con la señora rectora, de pronto algunos de ustedes también asistieron a esa reunión. La idea de estos talleres es pues, orientarlos a ustedes un poquito de qué es lo que les van a preguntar en esas pruebas de saber pro, qué es, en últimas, qué es lo que les van a pedir. Y pues que ustedes lleguen, digamos, a esas pruebas ese día, digamos, con unos conocimientos básicos para presentar las pruebas, digamos. Obviamente estas pruebas también hacen referencia a conocimientos que ustedes han adquirido acá en la universidad. Allí pues todos los profesores que estábamos presentes en esa reunión con la rectora pues les mencionamos que pues lo único que ustedes tienen que hacer acá es como tener confianza en sus conocimientos, tener confianza en lo que han aprendido en la escuela. Digamos, la escuela, creemos nosotros, y lo hemos visto también en los resultados de las diferentes pruebas que se han realizado en años anteriores, pues, insisto, pues ustedes tienen esos conocimientos, ¿sí? Para poder presentar estas pruebas de manera satisfactoria. El otro mensaje también es el que tengan presente que, bueno, aunque pues aquí la universidad no les exige a ustedes un puntaje mínimo para que puedan graduarse, eh, el hecho de que a ustedes, ¿no? les vaya bien en esta prueba y contesten en últimas, ¿no? Y realicen mejor esta prueba con ciencia, digamos, el valor que eso genera es que ustedes como profesionales, eh, em, cuando entren al mercado laboral, puedan ser reconocidos como personas que se graduaron de una universidad de excelencia, ¿cierto? Sí, porque hay veces muchos empleadores lo que hacen, eso creo que lo mencionaba la rectora Miriam en la reunión, es mirar, ¿no? De qué universidad ha salido uno, y mirar, ¿no? En estos rankings que existen, y uno de ellos, aunque no es propiamente un ranking, pero sí mide el nivel de las universidades, son las pruebas Saber Pro, ¿no? Entonces, pues digamos, insisto, aunque ustedes no puedan ver allí un beneficio directo, es decir, que con puntaje se van a graduar, en fin. Esto en principio esto en principio, hacerlo de buena manera, hacerlo a conciencia en principio, genera valor, les va a generar valor a todos ustedes. ¿Listo? Entonces, pues eso para que lo tengan presente, insisto, pues los conocimientos que ustedes tienen acá, que han adquirido acá en la escuela, pues son más que suficientes para que ustedes presenten un buen examen y nada, pues nuevamente confíen en ustedes, confíen en lo que han aprendido acá. Bueno, tal vez en este módulo de competencias ciudadanas, pues pueda ser que ustedes lo, lo identifiquen como algo más lejano, ¿no? Porque las carreras que todos ustedes han estudiado, las carreras que ustedes han realizado en esta universidad, pues muchas de ellas suelen alejarse un poco digámoslo así, de esos conocimientos que vienen desde las ciencias sociales, ¿no? Entonces hay veces las personas pueden asustarse un poco, pero en últimas
les diría, no se preocupen, digamos, esto que se denomina acá competencias ciudadanas, tiene solamente como un componente de conocimientos que por allá ustedes seguramente vieron en un curso que se llama CIPP, Colombia, Realidad, Instituciones Políticas y Paz. Tiene ese componente, pero el resto de componentes que ustedes van a encontrar allí en estas pruebas Saber Pro tienen que ver precisamente con el ejercicio de la ciudadanía. Y esa formación de ciudadanos, pues, se hace aquí en la universidad, yo diría que en todos los espacios académicos. En todos los espacios académicos, eh, ustedes seguramente encontraron momentos para ejercitarse como ciudadanos y en últimas aprender o mejor, fortalecer esas competencias que algunos denominan personales para el ejercicio de la ciudadanía. Bien, entonces, pues bueno, entrando en materia, pues ustedes saben, ¿no? Las pruebas Saber Pro tienen, podríamos decir, como dos conjuntos o evalúa dos conjuntos de competencias. Un conjunto de competencias que se denomina competencias genéricas. Digamos, estas competencias genéricas se evalúan en todas las universidades. Cualquier persona que se gradúe de cualquier programa tiene que presentar estas pruebas genéricas digamos, estas competencias genéricas, de responder preguntas sobre estas competencias genéricas. Y dentro de estas competencias genéricas, pues ustedes van a encontrar lectura crítica, van a encontrar también razonamiento cuantitativo, van a encontrar competencias ciudadanas, van a encontrar comunicación escrita y van a encontrar inglés. No sé si se me escapa alguna. Bien, pues en el transcurso de esta semana, pues ustedes van a tener también la oportunidad de acercarse a otros talleres sobre estas competencias genéricas. Creo que mañana ahí tenemos el módulo de comunicación escrita y el jueves el de inglés, si mal no recuerdo. El miércoles creo que proyectos también tiene un espacio. Y bueno, pues ya que hago mencionar lo de proyectos, pues para redondear la idea, aparte de las competencias genéricas, pues ya también hay unas competencias específicas que cada programa elige, ¿cierto? Cada programa elige para que ustedes pues, digamos, respondan esas preguntas y evaluar un poco allí los conocimientos que ustedes tienen específicos de su área de estudio. Bien, entonces, pues bueno, dicho esto, y retomando, las competencias ciudadanas pertenecen a este grupo de competencias genéricas. Entonces, a todos los estudiantes universitarios próximos a graduarse, más allá de la carrera que estudian, ¿sí? Todos, sin excepción, pues se van a enfrentar a ese módulo de competencias genéricas y a estas competencias ciudadanas. Bien, el documento que yo les estoy compartiendo aquí, que ustedes están viendo en pantalla, es un documento que, de hecho, pues ustedes pueden descargar de la página del ICFES. Yo aquí en el chat voy a compartirles el enlace donde ustedes pueden descargar este documento. Si me permiten un segundo. Mm, un momento. Aquí les voy a compartir el enlace. Se los voy a dejar en el chat. ¿Ya recibieron les llegó el enlace? ¿Me confirman, por favor, al chat? Listo, perfecto. Por ahí vi un dedito levantado. Entonces está bien. Bien, les decía, pues ahí ustedes van a encontrar, digamos, como una explicación general de las competencias genéricas. Entonces ustedes van a encontrar ahí una descripción muy, muy sencilla de lo que son las competencias que les acabo de mencionar, ¿no? Relacionamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, inglés, etcétera. Esta parte de competencias ciudadanas, pues de hecho son un par de páginas, entonces me voy a detener en ellas para mirar un poco en detalle qué es lo que allí el ICFES nos va a pedir, ¿cierto? Entonces, me va a permitir leer algunas de estas líneas para que nos vayamos un poco ambientando. Entonces, ¿qué nos dice el ICFES con respecto, perdón, a estas competencias ciudadanas?
Voy a leer estas primeras líneas. Nos dice así el ICFES: el módulo de competencias ciudadanas evalúa los conocimientos y habilidades que posibilitan la construcción de marcos de comprensión del entorno, los cuales promueven el ejercicio de la ciudadanía y la coexistencia inclusiva dentro del marco que propone la Constitución Política de Colombia. El ejercicio de la ciudadanía se entiende no solo como el ejercicio de derechos y deberes, sino también como la participación en la comunidad a la cual se pertenece. En esta medida, un ciudadano competente es aquel que conoce su entorno social y político, tiene presentes sus derechos y obligaciones, posee la capacidad de reflexionar acerca de problemáticas sociales, se interesa por los asuntos propios de su colectividad, participa en la búsqueda de soluciones a problemas sociales y busca el bienestar de su comunidad. ¿Cierto? Digamos, si ustedes se dan cuenta, como les mencionaba también hace un momento, pues gran parte de todas estas ideas que les acabo de leer acá, pues hacen parte de competencias que ustedes han aprendido a lo largo de su experiencia dentro de la universidad. Yo podría decir también que seguramente por fuera de ella. Solamente digamos, hay un componente que uno podría decir que sí necesita de pronto un poco de repaso, sobre todo esto que nos mencionan acá de tener presentes sus derechos y obligaciones, ¿cierto? Digamos, allí sí hay, uno podría decir, bueno, pues, por ejemplo, tengo que conocer un poquito más sobre derechos fundamentales. Pues, por lo pronto yo les diría que en esta sesión yo simplemente pues voy a tratar como orientarlos. No vamos a hacer aquí una clase, no, obviamente, porque no nos alcanza el tiempo de lo que son derechos fundamentales, la estructura del Estado, ¿no? Pues eso, digamos, no nos alcanzaría el tiempo, pero sí, pues mencionarles, pues digamos, algunos de esos conocimientos que ustedes pues deben tener allí como en el radar, ¿cierto? Bien, listo. Voy a continuar entonces aquí con el texto. Em, en este punto número uno que dice competencias evaluadas. Digamos, ¿qué competencias ustedes van a encontrar acá en este conjunto que se denomina competencias, el módulo de competencias ciudadanas? Y me va a permitir leer nuevamente rápidamente. Se considera que para constituirse como un ciudadano competente se deben desarrollar habilidades tanto cognitivas como emocionales y comunicativas. El módulo de competencias ciudadanas evalúa las de tipo cognitivo, ¿sí? Entonces, sí, claro, para ser un buen ciudadano, pues uno necesita muchas habilidades, haber desarrollado muchas competencias. Hay competencias comunicativas que de hecho pues, se evalúan acá en el ICFES, en lo que tiene que ver con comunicación escrita, lectura crítica, digamos, esas se evalúan, digamos, aparte. Hay otras competencias emocionales, digamos, esa diferencia es importante porque ustedes aquí no van a encontrar preguntas eh, que se relacionen, ¿no? con su ser. ¿Cierto? Digamos, con la forma como ustedes reafirman sus creencias, digamos, no, ustedes no van a encontrar acá eso. Como nos lo dice también este documento, pues continúa acá leyendo, dice: las competencias de tipo emocional requieren el desarrollo de un instrumento de evaluación con otras características. Digamos, aquí el ICFES nos está reconociendo que esas competencias emocionales, digamos, la forma como yo me enfrento a los conflictos, cierto, digamos, eso es importante dentro del ejercicio de la ciudadanía, pero esto el ICFES no lo evalúa, digamos, no se puede evaluar, digamos, con un cuestionario esas habilidades para resolver conflictos, esas habilidades, por ejemplo, para comunicarse asertivamente, pues ese tipo de habilidades acá no se pueden evaluar, ¿no? Con una prueba estructurada. Entonces aquí simplemente lo que nos van a preguntar son conocimientos, ¿no? Por eso nos dicen que dentro de este módulo se va a evaluar las competencias de tipo cognitivo, ¿cierto? Es lo principal que se va a evaluar allí. Es decir, la forma como nosotros eh, estamos preparados, ¿no? Eh, para entender ciertas problemáticas. Voy a dejarlo digamos, con esas palabras para explicarlo. Digamos, más allá de lo que nosotros podamos creer sobre algún determinado tema, nuestra opinión personal sobre un determinado tema, pues el ICFES nos está diciendo no.
Yo no estoy aquí preguntándoles por su opinión. Entonces les decía, esto es muy importante porque cuando ustedes se enfrenten a estas pruebas y ustedes se vean como en la tentación de contestar a una de estas preguntas, guiándose única y exclusivamente por su opinión personal, yo les diría que ahí seguramente es muy fácil que ustedes cometan un error. Sí, porque insisto, el ICFES no nos está preguntando eso, no nos está preguntando nuestras opiniones personales, ¿cierto? Nos está preguntando otras cosas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se sientan como tentados a decir yo opino, entonces les diría que esperen un momento porque tal vez si ustedes tratan de responder una pregunta empezando por el yo opino que seguramente van a cometer un error, ¿cierto? Digamos, acá lo que nos van a preguntar son conocimientos que nosotros tengamos sobre, y ahorita pues voy a adelantar un poco sobre estructura del Estado colombiano, sobre derechos y deberes, el conocimiento que nosotros tengamos alrededor del multiperspectivismo, alrededor del pensamiento sistémico, ¿cierto? Eso es lo que nos van a preguntar. Ya ahorita vamos a entrar un poquito en detalle. Entonces, insisto, fundamental que no se guíen por sus opiniones personales, ¿cierto? Traten de no hacerlo, porque ahí pueden ustedes entonces estar o podrían cometer un error. Bien, listo. ¿Qué nos dicen después? Que las competencias de tipo cognitivo incluyen conocimientos y habilidades necesarios para convivir, participar democráticamente, valorar el pluralismo. Involucra procesos de razonamiento, análisis, etcétera, que le permiten a un individuo comprender problemas propios de la convivencia social, reflexionar acerca de estos, plantearse objetivos y seleccionar medios para alcanzarlos. Bien, listo. Dentro de las competencias, estas competencias cognitivas, voy aquí a adelantarme entonces en el documento, vamos a encontrar un grupo de, de competencias que el ICFES ha denominado conocimientos. Entonces, pues les decía, en este punto sí tal vez uno, si va a presentar esta prueba, uno va a tener que de pronto acercarse un poquito nuevamente a eso que ustedes seguramente vieron en CIPP, ¿no? En Colombia, Realidad de Instituciones Políticas, sobre lo que es estructura del Estado colombiano, sobre lo que es los derechos y deberes de la ciudadanía, en fin, digamos. No se asusten tampoco, ¿no? Digamos, aquí no les van a preguntar, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero aquí no les van a preguntar a ustedes, ¿no? Cosas de memoria, ¿sí? Lo que generalmente hace el ICFES en estas preguntas es ponerles a ustedes ciertos casos para que ustedes analicen esos casos a partir del conocimiento que ustedes tengan sobre el Estado colombiano. Bien. En cuanto a esta competencia que ellos denominan conocimientos, pues aquí ellos, el ICFES identifica ciertas afirmaciones. Aquí vamos a tener tres afirmaciones. En últimas, las preguntas que ustedes van a encontrar van a girar alrededor de estas tres afirmaciones. La primera es esta: comprende qué es la Constitución Política de Colombia y sus principios fundamentales. Entonces, más específicamente, ¿qué es lo que nos van a evaluar? Pues nos van a pedir evidencias sobre lo siguiente en esta primera afirmación. Conoce las características básicas de la Constitución, reconoce que la Constitución promueve la diversidad étnica y cultural del país y que es deber del Estado protegerlas, y comprende que Colombia es un Estado social de derecho, identifica sus características. ¿Sí? Digamos, esas son como las evidencias. Ustedes se dan cuenta, son cosas bastante generales. Bien. Para poder ver esta primera afirmación o analizar esta primera afirmación, pues voy a ponerles aquí un ejemplo de una pregunta. Aquí yo también tengo un cuadernillo de preguntas que, bueno, voy a compartirles otro enlace que es el de, me permiten un momento, es la caja de herramientas. Seguramente en el correo que ustedes les enviaron invitándolos a estos talleres, ustedes también les compartieron este enlace. Vamos aquí en esta caja de herramientas, pues ustedes pueden ver preguntas que han aparecido en, en exámenes anteriores, de años anteriores. Hay unos archivos donde explican un poco cuál es la lógica de esas preguntas y hay otro documento donde ustedes pueden encontrar allí preguntas con las respuestas al final.
Bien, yo voy a tomar entonces uno de esos documentos para comenzar a ejemplificar esto que les estoy mencionando. Bien, entonces este es el cuadernillo de preguntas. ¿Ya lo están viendo? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, ahí se ve. Listo, perfecto. Entonces, en este cuadernillo de preguntas voy a irme a la pregunta 13 y la vamos a leer y les voy a pedir que ustedes en el chat me escriban cuál es la respuesta que ustedes creen correcta a esa pregunta. Bien, está acá. Vamos a ampliar un poquito la pantalla. Bien. Pregunta 13. Dice así. Recientemente se propuso un proyecto de ley ordinaria que condena el satanismo, porque es contrario a las creencias religiosas de la mayoría de la población colombiana. ¿Por qué este proyecto no podría aprobarse? A, porque contradice lo dicho en la Constitución, la cual protege todas las creencias religiosas y no solo las de la mayoría. B, porque contradice los derechos de los legisladores que pertenezcan a una religión minoritaria, quienes tendrían que renunciar al Congreso. C, porque contradice las normas internacionales, las cuales establecen que las creencias religiosas son del dominio de las iglesias y no de los estados. Y D, porque contradice las leyes actuales, las cuales establecen que la religión es un asunto privado que no interesa al Estado. Bien. Entonces les voy a pedir en el chat que contesten esa pregunta. ¿Ustedes qué creen? A, B, C o D. ¿Cuál es la respuesta? Bien, muy bien. Bueno, eh, la mayoría puso que la respuesta A. ¿Y me podrían decir por qué? ¿Quién contestó y dijo que es la respuesta A? ¿Por qué? ¿Cuál sería la explicación? ¿Alguien nos puede ayudar? Manos levantadas, no veo. Descarté. Cristian, Yo descarté como tal, sí. ¿y cómo hiciste, digamos? Cuéntanos un poco. ¿Por qué descartaste? ¿Cuál fue el razonamiento? ¿Por qué por ejemplo, la C, ¿por qué contradice las normas internacionales? Pues yo no creo que eso sea contradicción en alguna norma internacional. Claro que no sé qué yo creo, ¿no? Pero pues también, pues bueno, pero bueno. Pues Eh, eso, por- digamos, es lo que tú conoces, ¿sí? sí, Ok, dale. ¿por qué contradice los derechos de la legislación que pertenecen a una religión minoritaria, quienes tendrían que renunciar al Congreso? Pues también no creo que sea una contradicción de derechos, pues no creo que esté enfatizado. Y pues, ¿por qué contradice las leyes actuales? Pues, pues tampoco considero que sea algo que contradice. No creo que esté en las leyes actuales, la verdad, para que se contradice. Y pues lo que dicen la me parece muy lógico, que pues, porque contradice lo dicho por la Constitución, o sea, que protege todas las creencias religiosas y no la mayoría, y pues aquí en Colombia pues hay muchas, o sea, la oficial es como la católica, pero yo sé que aquí hay muchas religiones, inclusive hasta de indígenas, y pues yo veo que todo se respeta en general, en colegios, universidades, y pues yo diría que sabes Ok, es otro tipo de creencia. listo. Muchas gracias, Cristian, por tu respuesta. Sí, por aquí también en el chat nos dice Laura Sofía porque es no laico. Me imagino que estás haciendo referencia al Estado. Sí, claro, digamos, una de las estrategias que uno puede utilizar para responder este tipo de preguntas es, como lo decía Cristian, pues descartar un poco. Digamos, si uno no sabe cuál es la respuesta como tal, pues uno con los conocimientos que tiene ya puede comenzar a descartar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la respuesta B, porque nos dice así, porque contradice los derechos de los legisladores que pertenezcan a una religión minoritaria, quienes tendrían que renunciar al Congreso. Digamos, eso suena un poco exótico, ¿no? En la medida en que
Pues sí, en principio, digamos que los legisladores, si uno pues entiende un poco el concepto, pues los legisladores son aquellas personas que legislan, en última son los congresistas, ¿cierto? Los legisladores son las personas que legislan, entonces son los congresistas que están allá en el Congreso aprobando las leyes. Y de hecho, pues los congresistas pues no renuncian al Congreso por sus creencias religiosas, pues no debería ser así. ¿Cierto? Digamos, se supone que el Congreso pues deben haber o haber personas de diferentes religiones, ¿sí? Bien, pues eso sumado, ¿no? Pues obviamente que Colombia, pues Colombia, digamos, es un país, podemos decir que conservador, tiene principalmente, digamos, la religión católica no es la religión oficial, porque no existe una religión oficial en Colombia desde la Constitución de 1991, pero pues la mayoría de la gente, la mayoría de los colombianos, podríamos decir, de una u otra forma, es o cercano al catolicismo, ¿cierto? Bien. em, Otra de las respuestas que uno podría descartar, porque contradice las normas internacionales, las cuales establecen que las creencias religiosas son del dominio de las iglesias y no de los estados. Y la D, digamos, se parece, porque contradice las leyes actuales, las cuales establecen que la religión es un asunto privado que no interesa al Estado, ¿cierto? Y no, digamos que al Estado este asunto sí le interesa en la medida en que el Estado es el que debe garantizar esa pluralidad, ¿sí? El Estado debe garantizarla y debe defenderla, ¿sí? Sí, digamos que y uno podría decir que en esas respuestas también hay como unas cáscaras, ¿sí? Porque por ahí alguien puso, si mal no vi en el chat, alguien puso que la respuesta podría ser la D. Y pues, digamos, la D es como una pequeña cáscara, digamos, la D es como una respuesta que uno podría decir, eh, podría ser esa, ¿sí? Pero si uno con los conocimientos que tiene, uno dice, no, pues el Estado debe por lo menos garantizar que exista esa pluralidad, ¿cierto? Que las personas puedan expresar su fe de manera libre. Sí, es decir, que nadie puede venir a mí a censurarme, nadie puede venir a mí a echarme de mi trabajo porque yo practico o profeso otra religión. Digamos, el Estado tiene la obligación de defenderme. Sí, digamos, el Estado no puede a mí imponerme una religión, pero sí tiene la obligación de defender mi derecho a practicar cualquier religión, ¿cierto? Nadie me puede a mí excluir socialmente por practicar una determinada religión y es el Estado el que me debe defender. Entonces, por eso sí, en parte es un asunto del Estado. ¿Listo? Entonces, pues digamos, esta pregunta 13 les decía, pues es una pregunta que se relaciona con esto, con esta afirmación. Comprende qué es la constitución política y sus principios fundamentales. ¿Sí? Digamos, la constitución política, ¿no? Pues es la norma de normas y en uno de sus principios fundamentales es precisamente que la constitución o el Estado colombiano, eso es lo que dice la constitución, pues debe garantizar nuestros derechos fundamentales y uno de esos derechos fundamentales es la libertad de culto. ¿Sí? Eso es lo que debe hacer el Estado. Digamos, yo puedo ser islámico, puedo ser católico, puedo ser judío, puedo ser lo que yo quiera, y el Estado está en la obligación de respetar eso y también de defenderme, ¿sí? De defenderme ante injusticias que yo pueda tener, de injusticias que yo pueda sufrir por el hecho de practicar una determinada religión. Bien. Miremos entonces ahora rápidamente la afirmación 2. Dice así, conoce los derechos y deberes que la Constitución consagra. Entonces aquí específicamente nos está diciendo el ICFES que en las evidencias, ¿no?, que ellos van a tomar están estos 4 puntos. Conoce los derechos fundamentales de los individuos, reconoce situaciones en las que se protegen y vulneran los derechos sociales, económicos y culturales consagrados en la Constitución, conoce los derechos colectivos del ambiente consagrados en la Constitución y conoce que la Constitución consagra deberes a los ciudadanos. Bien, para esta segunda afirmación, entonces vamos a ver otra pregunta. Me voy a ir a la pregunta 3. Se refiere a esta afirmación. Entonces la pregunta 3 dice así.
Durante las épocas de lluvia, en muchas zonas rurales de Colombia se inundan escuelas y se interrumpen los caminos para llegar a estas. ¿Cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho a la educación? Organizar esquemas de transporte para que los estudiantes vayan a clase en escuelas no afectadas por las inundaciones, ajustar el calendario para incluir los sábados como día escolar y que no haya clases en las épocas de inundaciones, dar una parte de las clases a través de tutores a domicilio para reducir los días en que los niños tienen que asistir presencialmente al colegio y de trasladar a los niños a escuelas no inundadas 2 veces por semana y reducir el número de horas de clase. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuáles creen ustedes que sería la respuesta a esta pregunta? Pónganlo ahí en el chat. Bueno, aquí la gran mayoría me está diciendo que la respuesta es la B. No sé si por efecto de arrastre, que todos dicen que es B, pero les preguntaría a quienes contestaron B, ¿por qué creen que es B? ¿Por qué consideran que la respuesta es la B? Juliana, tienes la mano levantada, adelante. Pues yo no puse que es la B, la verdad no puse ninguna, pero es que sí tenía duda entre B y D, porque directamente es que se vulnera el derecho a la educación y pues, o sea, tengo conflicto entre la B y la D, porque pues digamos, si no hay clases en épocas de inundación, pues no se sabe si el número de días que se va a ir, o sea, los sábados compensen las épocas de inundación, que pueden ser mucho más días. Entonces, pues eso sería afectar el derecho a la educación. Y pues la D es algo parecido porque también dice, o sea, ahí es más explícito que se va a reducir el número de horas de clase y pues eso también vendría siendo, pues, vulnerar el derecho a la educación. Entonces, pues, no sé, estaba entre esas dos. Ok, Juliana, perfecto lo que acabas de decir. De nuevo, pues estas preguntas a veces tienen unas cascaritas y uno tiene que saber identificarlas. Sí, digamos, la B pareciera, ¿no? Pareciera que pudiera, porque bueno, digamos, una primera, otra recomendación, ¿no? En este tipo de preguntas es leer con calma, ¿cierto? Es que uno pueda leer con calma y entender en últimas qué es lo que nos están preguntando. Entonces aquí nos están preguntando es de esas opciones, ¿cuál vulnera el derecho a la educación? Bien, entonces Juliana nos decía, puede ser la B y puede ser la D. Ahí hay como digamos, un problema porque la B nos dice ajustar el calendario para incluir los sábados como día escolar y que no haya clases en épocas de inundaciones. Entonces uno dice, ¿será que con ese sábado se compensa? Pero la D sí nos dice explícitamente, como dice Juliana, que se reduce el número de horas de clase. ¿Sí? Entonces, ya, digamos, cuando ya me lo dicen así explícitamente, pues yo digo, no, pues puede ser que la D sea la respuesta correcta. ¿Sí? Porque aquí ya me están diciendo que se reduce el número de horas de clase. Entonces, pues sí, les adelanto, en esta respuesta o en esta pregunta la respuesta es la D. Sí, existe ese conflicto entre la B y la D, pero la D es la respuesta porque nos está diciendo explícitamente que se reduce el número de horas de clase. En la respuesta B, digamos, uno puede dudar ahí. Por ahí vi otra mano levantada. Hola, Laura, profe. Sí, adelante, Laura. tengo una duda. Digamos, ¿en qué caso, digamos, desde mi ignorancia, no sé cómo entender cuáles son los horarios exactos o más o menos en qué, cuántas horas están estudiando bueno, los niños hoy en día? Porque digamos que ahorita supuestamente lo están reduciendo, pero entonces ahí uno como cae en cuenta de cuánto es la hora exacta, más o menos que ellos tendrían para estudiar o para hacer algo, bueno, o para entrar a Ok, clases. entiendo tu preocupación, pero yo te diría en principio que esa información
que tú estás solicitando no es en últimas necesaria. Digamos, legalmente los niños pueden estudiar 6 horas, 8 horas, 10 horas, pero esa información aquí no es necesaria, ¿sí? Lo que necesitamos saber, en últimas, para poder responder esta pregunta, es cuál de estas opciones está reduciendo las horas de clase de los estudiantes. En principio, porque aquí de lo que estamos hablando es del derecho a la educación. Sí, entonces, digamos, por medio de esta pregunta, el ICFES nos estaría evaluando, y de hecho, insisto, estas preguntas aparecieron en en exámenes anteriores. Entonces, lo que el ICFES nos está evaluando es, bueno, ¿qué conocimientos tienen ustedes alrededor del derecho a la educación? ¿Sí? Entonces, pues claro, digamos, ninguna decisión que se tome puede afectar el derecho a la educación. Y en últimas, el derecho a la educación, ¿no? Pues implica que que los niños, ¿no? Puedan ir a las escuelas y quedarse en la escuela las horas que establezca la ley. 6, 8 horas, 9 horas, digamos, eso no importa, pero las horas que establezca la ley. Entonces, en ese orden de ideas, la respuesta sería la D, porque la D explícitamente me está diciendo que en esa decisión, ¿no? O en esa solución que se plantea, se está reduciendo el número de horas de clase. Digamos, en eso sí me lo están diciendo explícitamente. Entonces, allí, pues yo tengo que, digamos, ser ágil como para poder subrayar eso. Sí, digamos, el derecho a la educación, que es sencillo que los niños puedan estudiar, ¿sí? Y que estudien unas determinadas horas, lo que fija la ley, ¿cierto? Lo que fija la ley o mínimo lo que fija la ley. Y aquí lo que me están diciendo es que las horas de clase se van a reducir. Entonces, como no me están hablando aquí de números ni nada, pues simplemente yo digo, listo, como es la única respuesta que me está dando la idea de que se va a reducir las horas de clase, pues entonces yo puedo saber que esa es la respuesta o esa es la solución de las que se propone, que explícitamente me están diciendo que se está vulnerando el derecho a la educación, ¿cierto? Entonces, de nuevo, pues, digamos, hace un momento yo les dije que tuvieran cuidado con las opiniones personales, ¿cierto? Digamos, el problema es que decir esto es un poco, puede resultar ser un poco confuso porque en últimas hay veces nosotros, sí, pues terminamos yéndonos como por lo que conocemos, ¿cierto? Como por lo que conocemos. Terminamos yéndonos por allá y terminamos, ¿no? También influidos por lo que puede ser nuestra opinión. Entonces, pues, una de las estrategias que uno tiene para poder evitar eso, o digamos, para poder no dejarse confundir por la opinión netamente personal que uno tenga, es contar con la información que me está dando la misma pregunta. Digamos, la pregunta me está dando la información necesaria para que yo pueda responderla, ¿sí? La pregunta ya me la está dando. Entonces yo lo que tengo que hacer es tener habilidad para encontrar esa información que la misma pregunta me está dando, ¿cierto? Entonces eso para que lo tengan presente. Listo. Continuemos entonces con la última afirmación de esta primera competencia de conocimientos, que dice, conoce la organización del Estado de acuerdo con la Constitución. Entonces, acá, ¿qué nos van a pedir? Estas dos cosas. Conoce las funciones y alcance de las ramas de poder y de los organismos de control y conoce los mecanismos que los ciudadanos tienen a su disposición para participar activamente en la democracia y para garantizar el respeto de sus derechos. ¿Listo? Entonces aquí me voy a remitir a la pregunta 15 para que la podamos ver. La pregunta 15 dice así. Suponga que en el país se discute la conveniencia de reformar la Constitución para permitir la pena de muerte. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿podrían los ciudadanos acudir a un mecanismo de participación directa para pronunciarse sobre este tema? Entonces, la respuesta A nos dice no, los asuntos penales son competencia exclusiva de la rama judicial. La respuesta B, no, la decisión debe ser tomada por el presidente vía decreto. La respuesta C es sí a través de un referendo constitucional. Y la respuesta D, sí a través de un plebiscito convocado por el presidente. ¿Listo? Bien. ¿Qué creen ustedes que es la respuesta correcta a esta pregunta?
Listo. Entonces por acá ya tengo bueno, tres respuestas. Las, las demás personas se saben. Listo. Y sí, efectivamente la respuesta es la C, esta, sí, a través de un referendo constitucional. Listo, entonces aquí, digamos, uno nuevamente puede hacer el mismo ejercicio. ¿Cuál es el problema que me están planteando? Pues el problema que me están planteando es la conveniencia de reformar la Constitución para permitir la pena de muerte. ¿Listo? Digamos, ese es como el contexto, ¿cierto? Entonces nos preguntan, listo, si eso es lo que algunas personas quieren hacer, entonces, pues, ¿qué mecanismos se podrían utilizar, ¿cierto? Para que la ciudadanía se pronuncie sobre este tema. Entonces, pues, digamos, aquí nos están pidiendo varias cosas y me remito nuevamente a estas, digamos, dos ideas que están asociadas, a estas dos evidencias que están asociadas a la afirmación de conoce la organización del Estado de acuerdo con la Constitución. ¿Sí? Entonces conoce las funciones y alcances de las ramas del poder y sus organismos y conoce los mecanismos que los ciudadanos tienen a su disposición para participar efectivamente. Digamos, de hecho, en esta pregunta uno podría identificar que se mezclan las dos cosas, ¿sí? Estas dos afirmaciones están mezcladas. Y vamos a ver por qué. La primera respuesta nos dice lo siguiente: no, los asuntos penales son competencia exclusiva de la rama judicial. Mm, y digamos que si yo pusiera que la respuesta es la A, pues ahí estaría demostrando primero que no sé muy bien, no conozco cuáles son las funciones de las ramas del poder público, ¿no? Pues ustedes saben, Colombia el Estado colombiano está organizado en tres ramas de poder público: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. ¿Cierto? La rama judicial, de hecho, es la que hace las normas y perdón, la rama legislativa es la que hace las normas y la rama judicial es la que interpreta esas normas para dirimir los conflictos que nosotros tenemos. Bien, entonces en ese orden de ideas, digamos que la rama judicial no decide sobre la existencia o no de las normas, ¿cierto? En principio. Sí, en principio, digamos, eso tiene sus bemoles, pero podríamos decir que en principio la rama judicial no legisla, porque es la rama judicial, ¿sí? Bien, en ese orden de ideas, otra de las cosas que tenemos que tener en consideración para responder a esta pregunta son lo que se denominan mecanismos de participación, ¿cierto? Entonces, dentro de la Constitución existen unas cosas que se llaman mecanismos de participación, es decir, nosotros los ciudadanos podemos participar en la toma de decisiones. Entonces, ahí hay varios mecanismos. Está el voto, ¿no? El voto es un mecanismo y el voto, de hecho, es la base de los demás mecanismos de participación. Porque aparte del voto, nosotros tenemos el plebiscito, los plebiscitos, también tenemos los referendos, tenemos las consultas populares, tenemos las revocatorias del mandato, que son diferentes mecanismos que nosotros tenemos para participar de manera directa sobre determinados temas, ¿cierto? Bien, eh, la respuesta B nos dice, no, las decisiones deben ser tomadas por el presidente vía decreto. Entonces aquí también hay que mirar un poco cuáles son los alcances de la rama del poder público, ¿no? El presidente es la cabeza de la rama ejecutiva y siendo la cabeza de la rama ejecutiva, pues el presidente tampoco puede legislar. ¿Sí? Si el presidente quiere legislar, pues en principio tiene que pasar la ley por el Congreso. ¿Sí? Entonces seguramente ustedes habrán escuchado, por ejemplo, que en el actual gobierno se pasó una reforma a la salud, entonces por allá se la tumbaron en el Congreso y una reforma a las pensiones, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Digamos porque el presidente, por el hecho de ser presidente, no puede legislar. Los que legislan son, en principio, los congresistas en la rama legislativa. ¿Cierto? Entonces, de hecho, el presidente, digamos, en ciertos casos puede legislar, pero cuando hay situaciones de emergencia, ¿sí? Digamos, cuando hay una situación de emergencia, como cuando llegó el COVID, entonces hay que tomar decisiones rápidas. Entonces, el presidente, de hecho, vía decreto, esos son unas cosas que se llaman decretos de ley. Entonces, el presidente rápidamente, vía decreto, dice, vamos a quedarnos todos en la casa.
encerrados. Digamos, eso en principio debería ser una decisión del Congreso, pero como hay una emergencia, el presidente puede decretar eso y nos obliga a todos a quedarnos en las casas, ¿cierto? Pero solamente, insisto, el presidente tiene como esa función legislativa única y exclusivamente cuando hay una situación de emergencia. Y acá, pues no me están diciendo que es una situación de emergencia, ¿cierto? Bien. ¿Cuál es la otra respuesta? La C, sí, a través de un referendo constitucional, y la D, sí, a través de un plebiscito convocado por el presidente. Entonces, en estas dos últimas, digamos, ya yo puedo encontrar cosas interesantes, ¿no? Digamos, primero, porque me están preguntando, ¿no? Sobre mecanismos de participación directa. Entonces, si yo conozco esos mecanismos de participación directa, yo sé que esos mecanismos son... Uno de ellos el referendo y uno de ellos el plebiscito. Entonces, aparte de eso, ¿qué debo conocer también? Pues cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿cierto? El plebiscito, digamos, el plebiscito, de hecho, el plebiscito se lo convoca, el único que lo puede convocar es el presidente, pero esos plebiscitos, eh, digámoslo así de entrada, no sirven para cambiar directamente la Constitución. Sí, digamos, digamos, lo que hace el plebiscito es como preguntarle a la ciudadanía sobre un tema de interés general. ¿Cierto? Un tema de interés general. Por ejemplo, seguramente ustedes en el 2016, ¿no? Hace ya, pues ya casi 10 años, se hizo algo que se denominó el plebiscito por la paz, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, el plebiscito por la paz que fue, pues que el presidente Santos en ese momento le preguntó a la ciudadanía si aceptaban o no el acuerdo de paz con las FARC. Vamos, era una pregunta muy, muy sencilla, entonces la gente votó que sí, votó que no, ¿cierto? Pero eso no implicó una reforma directamente a la Constitución. Por otra parte, los referendos, ¿qué son? Los referendos sí hacen referencia a textos normativos. Digamos, un referendo es para, en últimas, cambiar o aprobar directamente un texto normativo. ¿Listo? Entonces, digamos, los referendos sí sirven para eso. Los referendos sí sirven para eso. Entonces, por eso yo podría decir, sí, la C. La C es eso porque la C me está haciendo referencia a un mecanismo de participación popular que sirve para modificar, crear o derogar textos legales, ¿cierto? Pues sirve para crear, derogar, transformar leyes, ¿cierto? Es decir, reglas de juegos sociales, ¿correcto? Bien. Bien, entonces digamos aquí, por ejemplo, sí habría que tener ese conocimiento. Digamos, una de las cosas más importantes dentro de la Constitución, aparte de la identificación de los derechos fundamentales, porque pues si ustedes no lo tienen muy claro, pues les recomiendo que se acerquen un poquito a eso, a leer lo que son los derechos fundamentales, también que se acerquen un poco a leer lo que son los derechos fundamentales, no solamente los individuales, sino también los colectivos, porque ahí hay una diferencia y eso está dentro de la Constitución. Y muchas de las preguntas que están acá hacen referencia a ello. También, digamos, lo que es la función de cada una de las ramas del poder público, ¿no? La rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Hace un momento, pues, les acabo de dar algunas ideas con respecto a eso. También tener en cuenta que esas tres ramas del poder público, según la Constitución, tienen como el mismo peso, el mismo valor. Digamos que según la Constitución, ninguna rama es más importante que la otra, porque se supone que las tres ramas tienen que ejercer control entre ellas. ¿Cierto? Las tres ramas se ejercen control. Entonces, porque un presidente, por el hecho de ser presidente, quiere que una decisión de él se haga ley, pues no, eso tiene que pasar por el Congreso. Y de hecho, las decisiones que toma el Congreso cuando aprueba leyes, pues también pasan por la revisión de la rama judicial, por ejemplo, de la Corte Constitucional, ¿cierto? Entonces se supone que allí debe haber como ese principio de separación de poderes y que ese principio de separación de poderes lo que hace es, o lo que nos dice es que las tres ramas del poder público son como similares y nosotros tenemos que entender también en términos generales cuál es la función de cada una de estas ramas. Y por otra parte, los mecanismos de participación popular. Sí, los mecanismos de participación popular es otra de las cosas muy, muy importantes dentro de la Constitución, sobre todo en la Constitución de 1991. Entonces, para que eso ustedes también lo tengan, para que ustedes también tengan eso en el radar.
¿cierto? Digamos, esos grandes temas que están allí en la Constitución. Entonces, insisto, primero, derechos fundamentales y colectivos, para que lo tengan en cuenta. Segundo, las características y las funciones de las tres ramas del poder público, la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Aquí yo también agregaría que lo que se denominan organismos de control y organismos que regulan las elecciones, porque estos organismos de control son independientes a las tres ramas del poder público, como la Procuraduría, eh, la Defensoría del Pueblo, en fin, entonces ustedes también para que lo revisen, digamos, esto es una información muy, muy general. Bien, entonces decíamos, derechos fundamentales, estructura de las tres ramas del poder público, tener en cuenta que las tres ramas del poder público ninguna es más importante que otra, digamos, la idea es que cada una de ellas se vigila mutuamente. Y tercer cosa importante que hay que tener en cuenta, eh, mecanismos de participación popular, ¿sí? Los mecanismos de participación popular son bien, bien importantes. Ah, bueno, y se me olvidaba una cosita adicional. Cuando hablamos de derechos fundamentales, también es necesario tener en cuenta los mecanismos que nosotros tenemos para defender esos derechos fundamentales. Y aquí el mecanismo más importante es la tutela, lo que ustedes conocen como las acciones de tutela, ¿cierto? Cuando se viola, cuando nos creemos que se nos está violando un derecho fundamental como el derecho a la vida, entonces ponemos una acción de tutela ante un juez. Vamos, tener esos, si ustedes se dan cuenta, no son muchas cosas, ¿cierto? No son muchas cosas que yo los invito a que revisen. Y pues nada, pues eso, ¿no? No son muchos, no son muchos conocimientos, digamos, lo que está dentro de la Constitución, esos principios generales de la Constitución que ustedes van a encontrar acá, no como preguntas de memoria, sino a través de preguntas que los van a hacer analizar determinados casos. Entonces, pues esos conocimientos, sí, insisto, los invito a que los revisen pues en estos días hasta que ustedes, de aquí a que ustedes presenten o tengan que presentar la prueba Saber 11. ¿Listo? Entonces, nada, para que lo tengan presente acá. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud hasta acá en cuanto a No, señor. a esta competencia de conocimientos? ¿No? ¿Continuamos? Sí. Ok, listo. Una mano levantada, no, parece que no. Listo, bien. Bueno, entonces, eh, continuemos. Otra de las competencias que se incluyen acá dentro de las competencias ciudadanas es esta de la argumentación. Digamos, esta sí solamente tiene una afirmación, es decir, la idea por ahí que es la que nos van a evaluar. ¿La argumentación qué es? Voy a permitirme leer lo que está aquí en este párrafo. Entonces dice así, se refiere a la capacidad para analizar y evaluar la pertinencia y solidez de enunciados o discursos a propósito de una problemática social. Se espera que los evaluados, por ejemplo, estén en capacidad de identificar prejuicios, anticipar el impacto de un determinado discurso, comprender las intenciones implícitas de un acto comunicativo, evaluar la coherencia de un discurso, relacionar diferentes argumentos, evaluar la validez de generalizaciones y reconocer la confiabilidad de un enunciado. ¿Sí? Entonces, pues digamos, para explicarlo en términos sencillos, pues lo que nos van a evaluar acá es la capacidad que nosotros tenemos para em, hacer frente a argumentos que recibimos. Digamos, si yo recibo un argumento, si yo recibo una idea, si yo escucho algo en un medio de comunicación, leo algo en una red social, ¿qué tan capaz soy yo en últimas para criticar eso? Para criticar eso que yo estoy leyendo o para verlo de manera crítica, ¿cierto? ¿Qué tan capaz estoy siendo yo? ¿Por qué, digamos, evalúan este tipo de cosas como la argumentación? Y de hecho el ICFES no es el único que lo hace, digamos, a nivel mundial. Esto se evalúa
Yo diría que en todos los niveles de educación, en la gran mayoría de países occidentales, por no decir que en todos, y esto tiene que ver con principalmente con el auge de las noticias falsas, ¿no? Digamos que qué tanta capacidad tengo yo para poder evaluar de manera adecuada una idea que estoy recibiendo, ¿sí? Para no tragar entero, ¿cierto? Digamos, en últimas es eso, ¿cierto? Hasta allá un poco esta competencia de argumentación. Aquí vamos a tener solamente una afirmación, les decía, que es esta: analiza y evalúa la pertinencia y solidez de enunciados y discursos. Y hay dos ideas aquí asociadas, que son evidencias: devela prejuicios e intenciones en enunciados o argumentos, y valora la solidez y pertinencia de enunciados o argumentos. ¿Listo? Entonces, pues vamos a meternos a otro ejemplo, una pregunta. Voy a meter acá en la pregunta número 6, que se refiere a esta afirmación, para que ustedes más o menos se familiaricen con el sentido de estas preguntas. Entonces voy a leerla rápidamente. La pregunta 6 dice así: un estudio reveló que el 30% de las mujeres en Colombia son víctimas de violencia física. A partir de este estudio, varias organizaciones feministas solicitaron el endurecimiento de las penas para las personas que ejercían violencia contra las mujeres. Ante esta petición, un funcionario del gobierno señaló que el estudio no era confiable porque no consideraba los distintos contextos de estas agresiones y que era muy importante tener en cuenta la justificación de los hechos. Según la información presentada, la afirmación del funcionario podría tener como consecuencia que: primera respuesta, se cuestione la idoneidad de los investigadores que realizaron el estudio. B, se entienda la necesidad de contar con estrategias efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres. C, se reconozca la gravedad de los actos de violencia en contra de las mujeres. D, se minimice la responsabilidad de los victimarios en los casos de violencia en contra de las mujeres. Bien, ¿ustedes qué responderían acá? Bien, muy bien. Aquí sí tenemos como un acuerdo, y sí, efectivamente, la respuesta a esta pregunta es la D. ¿Sí? Bien, entonces retomemos nuevamente qué es lo que nos están preguntando acá: pues que nosotros seamos capaces de analizar y evaluar la pertinencia y solidez de enunciados y discursos, ¿cierto? Si nosotros podemos develar prejuicios e intenciones, valorar la solidez y la pertinencia de enunciados y argumentos. Entonces, pues nada, ¿qué es lo que nos están pidiendo acá en esta pregunta? Pues nos dicen que hay un estudio, ¿no?, que reveló que el 30% de las mujeres en Colombia son víctimas de violencia física. Entonces, organizaciones feministas, a partir de ese estudio, comenzaron a decir que era necesario endurecer las penas para las personas que ejercían violencia contra las mujeres. ¿Listo? Entonces, por allá un funcionario del gobierno levantó la mano y dijo que el estudio no le parecía porque no consideraba la justificación que había tenido en últimas el agresor. ¿Cierto? Entonces, pues la pregunta es, bueno, esta información que está dando ese funcionario del gobierno, qué consecuencias podría tener, ¿cierto? Entonces, claro, pues si yo estoy pensando, ¿no?, en que se debe escuchar o tener en cuenta el contexto de la agresión, pues se corre el riesgo de que la responsabilidad del victimario se termine minimizando, ¿sí? Bien, entonces pues sí, digamos ahí muy bien por todos los que contestaron. Ahí estamos de acuerdo. Bien, listo. ¿Por qué las otras no? Vamos, acá la respuesta nos está diciendo: se cuestiona la idoneidad de los investigadores que realizaron el estudio. Pues aquí nuevamente insisto, nosotros nos tenemos que enfocar exclusivamente en la información que nos está dando la pregunta, ¿cierto? Entonces, si nos enfocamos exclusivamente en la información que nos está dando la pregunta, pues en ningún lado yo estoy leyendo que ese funcionario esté criticando la idoneidad de los investigadores, ¿cierto? Él no lo está haciendo. Sí, porque pueden ser las personas más sabias del planeta, pero en lo que el funcionario en última lo que está diciendo es que no está de acuerdo con el estudio, ¿cierto? No está de acuerdo con eh,
digamos, con las conclusiones del estudio, pero directamente no nos están diciendo que ese funcionario está criticando o diciendo que los que hicieron el estudio estaban mal formados, etcétera, etcétera. Entonces eso es una clave también allí. Insisto, contar y partir de la información que nos está dando la pregunta como tal. Bien, la respuesta B nos dice así: se entienda la necesidad de contar con estrategias efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres. Pues eso tampoco, esa información tampoco nos la está dando la pregunta, ¿cierto? Digamos, el contexto del caso, esa información no nos la está dando. Digamos, es así, por ningún lado yo estoy viendo eso, entonces también yo lo puedo descartar. Y la respuesta C, se reconozca la gravedad de los actos de violencia en contra de las mujeres. Mm, digamos, pero aquí nos están preguntando como en una consecuencia que tiene que ver con principalmente, digamos, teniendo en cuenta, ¿no?, la afirmación del funcionario, supuesto funcionario del gobierno. Nos están preguntando, o la pregunta va dirigida hacia las consecuencias que tiene esto con respecto al contexto que llevó a que una persona cometiera ese acto de violencia, ¿sí? Entonces, por eso la respuesta C no cabe ahí mucho, ¿cierto? Sino que la respuesta D es la que sí me está diciendo, sí me está relacionando, digamos, específicamente lo que está mencionando el funcionario público con, ¿no?, una posible consecuencia tangible de lo que puede ocurrir allí. Sí, entonces por eso la respuesta de. Bien, esto es entonces esta competencia de argumentación. Insisto, esta competencia de argumentación lo que nos va a pedir principalmente es que nosotros podamos identificar o ser críticos de la información. Entonces nos va a medir la capacidad crítica que nosotros tenemos alrededor de la información que estamos recibiendo. ¿Listo? Bien. Otra de las competencias, nos faltan dos: multiperspectivismo y pensamiento sistémico, pero voy a ir rápido a ver si alcanzamos. Otra de las competencias es esta, la de multiperspectivismo, ¿cierto? Digamos aquí, palabras más, palabras menos, pues esta competencia, o lo que nos van a medir acá, es la capacidad que nosotros tenemos para poder entender que cuando yo tengo un problema, tengo una problemática, alrededor de esa problemática puedo tener diferentes visiones, ¿sí? Puedo tener diferentes visiones alrededor de esa problemática. Visiones que pueden ser en principio válidas. Y aquí de nuevo, más allá, digamos, de las opiniones que uno pueda tener, digamos, yo creo que en este punto de multiperspectivismo sí vale, ¿no?, eh, con énfasis el hecho de que no nos dejemos guiar tanto acá por nuestras opiniones, sino lo que nos están preguntando en últimas es qué tan capaces somos nosotros para identificar diferentes posturas sobre un mismo tema, sobre una misma problemática. Entonces, acá las afirmaciones que son: reconoce la existencia de diferentes perspectivas en situaciones en donde interactúan diferentes partes, y por otra parte, analiza las diferentes perspectivas presentes en situaciones en donde interactúan diferentes partes. Vamos a ver nuevamente un ejemplo aquí en nuestras preguntas. Vamos a irnos a la pregunta 20 rápidamente. La pregunta 20 dice así: una comunidad indígena ha preservado su cultura durante los últimos siglos. En donde viven no hay escuelas, carreteras ni presencia de personas ajenas a la comunidad. Un grupo de sacerdotes católicos decide fundar una escuela en la zona para educar a los niños indígenas. Un grupo de antropólogos se opone y les pide que no intervengan en esa comunidad. En este caso se presenta un conflicto porque los antropólogos quieren que los niños indígenas no reciban ningún tipo de educación, mientras que los sacerdotes quieren enseñarles la religión católica. B, los sacerdotes quieren priorizar el derecho a la educación de los niños indígenas, mientras que los antropólogos privilegian el derecho a la libertad de culto. C, los antropólogos van en contra del derecho a la libertad de culto, mientras que los sacerdotes buscan que a los niños se les respete ese derecho. Y D, los sacerdotes buscan formar a los niños indígenas dentro de la educación católica, mientras que los antropólogos buscan proteger su cultura ancestral. Bien, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta a esta pregunta? Listo, aquí ya tenemos un consenso.
y es la respuesta D, y exactamente es esa. ¿Sí? Esta va a ser nuestra respuesta correcta. Insisto, digamos, en esta pregunta lo que nos están midiendo, ¿no? Evaluando, es esta competencia de multiperspectivismo. Entonces, pues acá, nuevamente, pues nosotros nos alejamos un poco de aquí sí, de hecho, claramente, ¿no? De nuestras propias creencias. Digamos, yo puedo ser un católico y puedo considerar que mi religión es la mejor y etcétera, etcétera, pero aquí no me están pidiendo eso. Sí, digamos, aquí no me están en este tipo de preguntas no nos van a, no nos van a evaluar la fuerza de nuestras creencias, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que identificar es que, de nuevo, más allá, si yo soy una persona, me considero una persona católica, si yo considero que mi religión es muy buena, etcétera, etcétera, que yo pueda reconocer también que existen personas que pueden profesar otras religiones y y sus otras religiones no son tan válidas como la mía, ¿cierto? Bien, listo. Entonces aquí en esta pregunta en particular me están pidiendo, ¿no? Que cuál es el conflicto que se presenta. Sí, que yo sea capaz de identificar ese conflicto que se me presenta. Entonces, la respuesta A nos dice: los antropólogos quieren que los niños indígenas no reciban ningún tipo de educación. Entonces, pues, eso no me lo está diciendo, digamos, la misma información de la pregunta no me está diciendo eso. Insisto, aquí yo no sé, pues voy a mencionarlo así en términos muy generales. Si yo, no sé, soy una persona extremadamente creyente, que considero que mi religión es la única y que los demás religiones no deberían existir, etcétera, etcétera, basados en ese prejuicio y en esa opinión personal, ¿no? Yo podría contestar o responder que la respuesta a esa pregunta es la A, ¿sí? Pero acá me están diciendo no. Digamos, nosotros acá no estamos evaluando qué es lo que usted cree y cuáles son cuáles son, digamos, los principios religiosos, ¿no? Que usted profesa. Eso no lo estamos evaluando. Sí, lo que nosotros estamos evaluando es la capacidad que usted tiene de, por ejemplo, acá encontrar o identificar dónde se encuentra el conflicto, dónde se encuentra un conflicto puntualmente, digamos, más allá de lo que nosotros podamos creer y más allá de la religión que nosotros profesemos, dónde nosotros podemos encontrar ese conflicto. Entonces, por eso aquí, insisto, la respuesta es la D. Sí, digamos, el conflicto en dónde está. Primero que los sacerdotes, pues, por medio de sus creencias, pues quieren educar en el catolicismo a los niños indígenas. Y por otra parte, los antropólogos lo que buscan es que se preserve la cultura ancestral. Digamos, ahí está el conflicto. Más allá de que yo crea que todos los indígenas deban ser católicos y se deban evangelizar, etcétera, etcétera, digamos, yo puedo creer eso, pero aquí no me están preguntando eso. A mí lo que me están preguntando es precisamente dónde está el conflicto. ¿Listo? Bien, entonces eso es para que lo tengan presente. Bien, continuemos. Pensamiento sistémico. Y aquí con esto terminamos. Entonces, el pensamiento sistémico a qué hace referencia? Es que cuando nosotros tenemos un problema o nos enfrentamos a un problema, eh, nosotros podamos identificar que existen diferentes dimensiones que en últimas afectan y tocan a ese problema. Voy a leer rápidamente lo que dice acá. Se refiere a la capacidad para reconstruir y comprender la realidad social a partir de una perspectiva sistémica, mediante la identificación y construcción de relaciones entre las distintas dimensiones o aspectos presentes en los problemas sociales y en sus posibles alternativas de solución. Se espera que los evaluados a propósito de un conflicto estén en la capacidad de identificar sus causas, establecer qué dimensiones están presentes en el problema, comprender qué aspectos están enfrentados, comprender qué dimensiones se privilegian en una determinada solución y evaluar la aplicabilidad de una posible solución y determinar la posibilidad de aplicar una solución dada en diferentes contextos. ¿Listo? Bien. ¿Cuál es la afirmación que está asociada a esta competencia de pensamiento sistémico?
Comprende que los problemas y soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce relaciones entre estas. Digamos, esa es la afirmación que está ahí. Las evidencias asociadas a esa afirmación establece relaciones que hay entre las dimensiones presentes en una situación problemática y analiza los efectos en distintas dimensiones que tendría una solución. Entonces aquí, ya para ir cerrando, vámonos a la pregunta 8. Miramos entonces un ejemplo de la forma como se estructuran las preguntas relacionadas con esta competencia. Dice así: a raíz de la autocensura de varios medios europeos acerca de temas religiosos, en 2005 un periódico danés le pidió a varios caricaturistas expresar sus impresiones y sentimientos sobre el Islam. Como resultado, el periódico publicó 12 caricaturas sobre Mahoma, los cuales despertaron la rabia de muchos musulmanes, sobre Mahoma, perdón, las cuales despertaron la rabia de muchos musulmanes que protestaron por este hecho. En esta situación, ¿qué aspectos están en conflicto? Entonces, respuesta A, la libertad de expresión a través de los medios y el uso de caricaturas para tratar temas religiosos. B, las democracias de los países europeos industrializados y las teocracias de algunos países de Oriente. C, la libertad de expresión de los caricaturistas y las creencias religiosas de un grupo de personas. Y D, las religiones occidentales como el cristianismo y el judaísmo y las religiones orientales como el islam. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Perfecto. Ya ustedes lo dijeron, es la C. Aquí alguien me dijo que la A o la C. Ok, piensen, ¿no? Que aquí lo que estamos o que lo que nos están preguntando es, o lo que nos están evaluando mejor es la capacidad que tenemos para identificar diferentes dimensiones en un problema, ¿cierto? Digamos, esta pregunta de hecho se parece un poco a la que veíamos hace un momento de multiperspectivismo, ¿no? Digamos, el multiperspectivismo y el pensamiento sistémico, pues, digamos, los llevan de la mano. Sí, pero aquí en pensamiento sistémico nos están diciendo que identifiquemos esas diferentes, que seamos capaces de identificar diferentes dimensiones en un problema, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema como tal? Eh, Muchos medios, entonces acá europeos, hicieron como un ejercicio de autocensura, ¿no? Entonces aquí también hay que saber, ¿no? Leer y leer con calma. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos está diciendo acá la información de la pregunta, ¿no? Que unos medios tomaron una decisión autónoma de no publicar temas religiosos, ¿sí? De no hacer... em, de no, digamos, meterse en temas religiosos, ¿no? Digamos, por ahí está ese cuento que cuando uno está en las reuniones, uno no debe hablar ni de temas religiosos ni de política, porque la religión se puede complicar. Entonces, perdón, la reunión se puede complicar, ¿no? Entonces, sí, digamos, algunos medios, y eso pues tiene un contexto también, pero pues... eh, digamos, este asunto podríamos decir que no se lo inventaron los delincuentes, de hecho eso pasó, ¿sí? De hecho eso es algo que en algunos medios de comunicación comenzó a pasar por ciertos atentados que se estaban dando hacia ciertos periodistas y comunicadores, que de hecho pues eran bastante críticos del Islam, ¿cierto? Entonces pues bueno, algunos medios comenzaron a autocensurarse, digamos, como decir, bueno, de esos temas mejor no vamos a hablar. ¿Listo? Y entonces un periódico por ahí, ¿no? Pues comenzó a permitir que sus caricaturistas se expresaran sobre el Islam, ¿cierto? Y eso pues comienza a ser un, digamos, un problema o comienza a ser tomado mal por personas que siguen el Islam, ¿sí? Sí, pues de hecho, pues como les decía, esto se relaciona también con lo que no fue un periódico danés, sino de hecho con algo que va a ocurrir en Francia
con un medio de comunicación, una publicación que se dedicaba a las caricaturas y a ese medio de comunicación, pues unos islámicos extremistas van a hacer un atentado allí. Bien, entonces, pues nada, digamos, ahí uno ve que hay dos cosas que están en conflicto. Y digamos aquí, digamos, eso podríamos decir que es un conflicto cultural, ¿cierto? Es un conflicto cultural. Porque, pues por una parte, digamos, nosotros en la cultura occidental, pues nos gusta, ¿no? Este asunto de la libertad de expresión, ¿sí? Intentamos defenderlo desde Occidente. Pero hay veces la libertad de expresión no termina, puede terminar afectando las creencias de otras culturas, ¿cierto? Puede terminar afectándolas, ¿no? En este caso de las personas que profesan el Islam. Entonces, digamos, ahí es donde se puede ver esos dos aspectos que intervienen en el conflicto, ¿sí? Pues sigamos, más allá, ahí nuevamente, más allá de lo que yo pueda creer sobre la libertad de expresión o sobre la defensa de las creencias de una determinada comunidad, pues más allá de eso, pues aquí lo que me están preguntando es precisamente que yo identifique esas dimensiones que están alrededor del conflicto, ¿cierto? Esas dimensiones que me explican a mí la existencia del conflicto, por decirlo de alguna manera. Bien, listo. Entonces, por eso aquí la respuesta correcta es la C. ¿Cuáles son esas dos dimensiones? Por una parte, la libertad de expresión de los caricaturistas y por otra parte, las creencias religiosas de un grupo de personas, ¿cierto? Piensen ustedes por un momento, imagínense que un caricaturista empieza a hacer mofa de Jesucristo, ¿sí? Seguramente ahí vamos a encontrar la misma tensión, ¿sí? Imagínense si es un caricaturista muy, muy famoso aquí en Colombia, digamos, un caricaturista que sea una celebridad en redes sociales y que sus caricaturas aparezcan en la gran mayoría de medios de comunicación y que comience a hacer caricaturas ofensivas en últimas, ¿no? Críticas y ofensivas a los católicos y a los símbolos del catolicismo. Pues seguramente muchos católicos se van a comenzar a pronunciar en contra de esas caricaturas. Entonces ahí podemos ver que hay un conflicto que se forma por ese choque entre dos dimensiones, ¿cierto? Por una parte está esa creencia que nosotros tenemos alrededor del derecho a la libre expresión, pero por otra parte también está esa otra expresión, ¿no? Allí de el respeto por las creencias religiosas. Bien, listo. Bueno, en principio pues ya esto sería, se nos fue la hora y media, esto sería lo que yo quería presentarles. Y nuevamente como para reiterar, ¿no? Las palabras que les dije al principio, eh, confíen en sus conocimientos. Digamos, cuando hice un sondeo de por qué ustedes respondían de una determinada manera y no de otra, pues precisamente es porque ustedes se están basando en cosas que ustedes conocen, ¿sí? En cosas que ustedes conocen. Nuevamente, pues advertirles, digamos, aunque hay veces puede ser difícil hacer esa diferenciación, que en este tipo de preguntas no se dejen guiar por sus opiniones personales. Por ejemplo, cuando hablamos de una opinión personal como esa convicción, yo que sé, religiosa que podemos tener, etcétera, nuevamente aquí yo les insisto, el ICFES no nos está preguntando eso. Sí, el ICFES, digamos, en últimas no se está metiendo con eso. Digamos, en últimas el ICFES quiere saber qué tanto nosotros somos capaces de identificar conflictos, qué tanto somos capaces de nosotros de identificar dimensiones que aparecen dentro de un conflicto, qué tanto somos capaces nosotros de identificar la validez de argumentos, ¿cierto? Es decir, poder decir, oiga, a ese argumento le hace falta como que mm, que justifique más, ¿cierto? Eso es lo que nos están preguntando. Y por último, ¿no? También esos conocimientos básicos sobre la constitución política y la estructura del Estado colombiano. Yo creo que, insisto, en eso último, sí es necesario como revisar un poquito, y nuevamente hago la invitación, ¿no? De revisar un poquito lo que está establecido allí en la constitución política de Colombia. Y pues para cerrar, y me disculpan ser tan reiterativo en eso, ¿no? Pues en esos conocimientos están derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, mecanismos que tenemos nosotros para proteger esos derechos, las tres ramas del poder público y las funciones que esas tres ramas del poder público tienen, la forma como se controlan esas tres ramas del poder público,
Esas entidades que están por fuera de las ramas del poder público, que son entidades autónomas, independientes, como la Procuraduría, la Registraduría, si hablamos eh, de los procesos electorales, ¿cierto? Entonces, pues decía derechos y deberes, eso, las normas del poder público, mecanismos de participación popular, ¿cierto? Mecanismos de participación popular. Entonces, digamos, con esos temas que son muy, muy generales y muy básicos, pues sí les diría que de pronto, es nuevamente la invitación, pues que ustedes profundicen en ello. De resto, si ustedes se dieron cuenta, son preguntas más orientadas hacia capacidades que uno tiene, capacidades, digamos, sociales, cognitivas, pero obviamente relacionadas con ese ejercicio de la ciudadanía, con esa interacción social que nosotros debemos tener, que son preguntas orientadas, ¿no? a esas capacidades para identificar conflictos, etcétera. ¿Cierto? Entonces, digamos, ahí esas otras preguntas, lo que tiene que ver con pensamiento sistémico, lo que tiene que ver con multiperspectivismo y lo que tiene que ver con argumentación, pues ahí ya no nos van a pedir, digamos, como unos conocimientos puntuales, sino nos van a pedir, ¿no? Capacidad para eso, identificar validez de argumentos, pensar en que un problema puede tener eh, pueden haber diferentes perspectivas de un problema y por otra parte que los problemas generalmente se dan, ¿no? Porque existen dimensiones sociales que chocan, ¿cierto? Digamos, eso es. Bien, entonces ya son las 3:56. No sé si ustedes tengan alguna pregunta. Voy a dejar aquí de compartir pantalla. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, alguna inquietud. No, señor. Bueno, entonces pues nada, espero que este pequeño taller pues los haya orientado un poco. Pues esa era la intención. Pues no sé, les pregunto, ¿sintieron que hizo falta algo? ¿Creen ustedes que les sirvió este taller un poco como para orientarse en lo que tiene que ver con estas competencias ciudadanas? Sí, sí, me pone a pensar. Ok, vale. Listo, Pone a Cristian. pensar más que todo las falencias. Ok, listo. Pero yo insisto, nuevamente, no se preocupen mucho. Eh, pues el 90% de lo que ustedes, de las fortalezas que ustedes deben tener para responder estas preguntas relacionadas con las competencias ciudadanas, ustedes ya lo tienen. Digamos, de pronto falta un 10% si ustedes no se acuerdan estas cosas que dice por allá la Constitución, etcétera. Pues eso se puede revisar y eso es muy sencillo. Digamos, con que ustedes le dediquen una tarde a eso, yo creo que lo pueden hacer. Si esos temas que les acabo de mencionar, que se los he repetido varias veces, si ustedes le dedican una tarde a eso, pues como a empaparse un poco y a recordar un poco eso que vieron por allá en CIPP, pues yo creo que con eso sería suficiente. Pero nuevamente, hacerles ese llamado, digamos, yo creo que todo lo que ustedes hicieron aquí en la universidad es más que suficiente para que ustedes puedan responder de manera adecuada estas preguntas. La intención acá simplemente era mostrarles qué les están preguntando, qué les van a preguntar, ¿cierto? Y cuál es la intención del ICFES o cuál es lo que motiva al ICFES, ¿no? Para hacer para orientar estas preguntas, ¿cierto? De estas competencias ciudadanas. Ese era, digamos, el propósito de este encuentro, de este pequeño taller. ¿Sí? Que cuando ustedes se enfrenten a estas preguntas de competencias ciudadanas, pues ustedes más o menos tengan claro qué es lo que el ICFES espera, ¿cierto? ¿Qué es lo que el ICFES espera? Y pues nada, por mi parte entonces no sería más. Muchas gracias a todos por asistir a este taller y muchos éxitos presentando estas pruebas. Yo sé que a todos les va a ir muy bien y espero que nos veamos personalmente pronto. Pues aquí, pues mi oficina queda en el G210. Cualquier duda que ustedes tengan al respecto, pues pueden venir acá a buscarme. Pues bueno, no me presenté, pero ahí está mi nombre, ¿no? Aquí
en esta plataforma. Soy Juan Carlos Lopera y actualmente soy el director del Departamento de Humanidades y Idiomas. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, no solamente sobre las competencias ciudadanas, sino sobre las competencias genéricas, específicamente lo que es la competencia de escritura, la competencia de lectura crítica, inglés y competencias ciudadanas, pues cualquier duda que ustedes tengan sobre esas eh, esos cuatro grandes módulos, no duden en venir acá y buscarnos. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y muchos éxitos en sus exámenes. Que estén muy bien. Una feliz tarde.